Cuando piensas en el hombre más rico de la historia, probablemente piensas en Elon Musk, o en Jeff Bezos, o quizás en algún Rothschild o Rockefeller. Estás equivocado. El hombre más rico que jamás existió vivió hace 700 años. No tenía teléfono, no tenía internet, no tenía cohetes ni autos eléctricos. Gobernaba un imperio en el corazón de África Occidental y acumuló una fortuna tan absurda, tan incomprensible, que los economistas modernos simplemente dicen que es incalculable. Para intentar ponerle un número, algunos historiadores estiman su riqueza en 400.000 millones de dólares ajustados a valores actuales. Otros dicen que esa cifra se queda corta, que no existe una metodología moderna capaz de capturar la escala real de lo que este hombre controlaba. Elon Musk, con 450.000 millones, es el hombre más rico del mundo moderno. Mansa Musa lo hacía parecer un empleado de nivel medio. ¿Por qué nunca escuchaste su nombre en la escuela? ¿Por qué no aparece en los libros de texto junto a los grandes líderes de la historia? ¿Por qué el hombre más rico que jamás pisó este planeta es prácticamente un desconocido para la mayoría del mundo occidental? Esas preguntas tienen respuesta, y esa respuesta es tan incómoda como fascinante. Hoy te contamos la historia de Mansa Musa, el emperador de Mali, el controlador del oro del mundo, y el hombre cuya riqueza colapsó economías enteras con solo cruzarlas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar la manera en que ves la riqueza, el poder y la historia. Para entender a Mansa Musa, tienes que entender el mundo en el que vivió, porque el siglo XIV no era el mundo que nos enseñaron en la escuela. Mientras Europa vivía sumida en la peste negra, en guerras feudales, y en una oscuridad cultural que los propios historiadores llaman la Edad Media. En el corazón de África Occidental florecía uno de los imperios más avanzados, más ricos y más poderosos del planeta, el Imperio de Mali. En su punto máximo bajo el reinado de Mansa Musa, que gobernó desde 1312 hasta 1337, el Imperio de Mali abarcaba un territorio equivalente a la Europa Occidental completa, desde las costas del Atlántico hasta las ciudades del Sahara, desde las selvas del sur hasta las rutas comerciales del norte. Dentro de ese territorio existían algunas de las ciudades más importantes del mundo medieval. Timbuktu, que hoy usamos como sinónimo de lugar remoto e insignificante, era en ese momento uno de los centros intelectuales y comerciales más importantes del planeta. Una ciudad con universidades, bibliotecas y más de 25.000 estudiantes. Una ciudad que atraía a académicos, comerciantes y diplomáticos de todo el mundo conocido. El imperio controlaba las rutas comerciales más estratégicas del mundo en ese momento. Las rutas transsaharianas que conectaban el África subsahariana con el norte de África, con el Mediterráneo y con el resto del mundo conocido. Y por esas rutas fluía algo que en el siglo XIV valía más que cualquier otra cosa en el planeta: el oro. Y Mansa Musa controlaba casi todo el que existía. En el siglo XIV, el oro no era solo un metal precioso. Era la base de toda la economía mundial. Era el dinero. Era el poder. Era la medida de todo. Y Mansa Musa controlaba aproximadamente la mitad de todo el oro que circulaba en el mundo en ese momento. No es una exageración. No es una estimación aproximada. Las regiones de Bambouk y Bure, dentro de su imperio, eran las minas de oro más productivas del planeta en ese siglo, y todas, absolutamente todas, le pertenecían a él. Piénsalo en términos modernos. Imagina que una sola persona controlara el 50% de todos los pozos de petróleo del mundo hoy. Que cada vez que alguien necesitara energía, tuviera que pasar por él. Que su aprobación fuera necesaria para que la economía mundial funcionara. Eso era Mansa Musa con el oro en el siglo XIV, pero el oro no era su único activo. El imperio de Mali también controlaba las rutas de sal, un recurso que en ese momento era tan valioso como el oro mismo. La sal era necesaria para preservar alimentos, para sobrevivir en el desierto, para el comercio en todo el continente. Y las minas de sal de Tagasa, las más importantes del mundo medieval, estaban dentro de su territorio. Oro y sal. Los dos recursos más valiosos del mundo medieval. Ambos bajo el control de un solo hombre. Los comerciantes de Arabia, de Europa y del Mediterráneo
dependían del imperio de Mali para acceder a esos recursos. Lo que significa que Mansa Musa no era solo el hombre más rico del mundo, era el hombre del que dependía la economía mundial entera. Y él lo sabía perfectamente. En 1324, Mansa Musa decidió hacer algo que todo musulmán devoto aspira a hacer al menos una vez en su vida: el Hajj, la peregrinación a la Meca. Pero Mansa Musa no era cualquier musulmán. Era el emperador más rico del planeta. Y no pensaba hacer ese viaje de manera discreta. Lo que organizó fue algo que el mundo nunca había visto, y que probablemente nunca volvería a ver. Su caravana incluía aproximadamente 60.000 personas, entre ellos 12.000 esclavos personales, cada uno vestido con sedas y brocados de oro, 500 heraldos marchando al frente, cada uno portando un bastón de oro macizo, 80 camellos cargando cada uno entre 50 y 300 libras de polvo de oro puro, y una corte de funcionarios, generales, poetas, académicos y músicos que hacía que los reyes europeos de la época parecieran líderes de aldea. La caravana recorrió más de 6.000 kilómetros desde Mali hasta la Meca, y cada ciudad que cruzó quedó transformada para siempre. En el Cairo, Mansa Musa se detuvo varios meses, y durante esos meses hizo algo que ningún economista moderno hubiera recomendado. Repartió oro, a todos, a los pobres en las calles, a los funcionarios, a los comerciantes, a los líderes religiosos. Regaló cantidades tan masivas de oro a tanta gente que el valor del metal colapsó en toda la región. La inflación que provocó fue tan severa que el Cairo tardó más de 12 años en recuperar la estabilidad económica de su mercado de oro. Un solo hombre, pasando por una ciudad, destruyendo su economía, no con guerra, no con invasión, sino simplemente siendo demasiado rico. Cuando llegó a la Meca, su reputación ya había llegado antes que él. Los líderes del mundo árabe, los comerciantes mediterráneos y los diplomáticos europeos empezaron a preguntar: ¿quién es este hombre? ¿De dónde viene? ¿Qué es el imperio de Mali? Mansa Musa puso a África en el mapa del mundo. Literalmente, después de su peregrinación, los cartógrafos europeos comenzaron a incluir el imperio de Mali en sus mapas, representando a Musa sentado en un trono de oro sosteniendo una pepita del mismo metal. Había cruzado medio mundo, y medio mundo había quedado diferente después de su paso. Pero Mansa Musa no era solo un hombre rico que repartía oro. Era algo mucho más complejo y más interesante que eso. Porque a diferencia de la mayoría de los poderosos de su época, y de muchos de los billonarios modernos que hemos mencionado en este canal, Mansa Musa usó su riqueza para construir algo que sobreviviera más allá de él mismo. Durante y después de su peregrinación a la Meca, trajo de vuelta a Mali a los mejores arquitectos, académicos y poetas del mundo árabe. Contrató al arquitecto granadino Abu Ishaq al-Sahili, uno de los más reconocidos de su época, y le encargó diseñar mezquitas y edificios que transformaran las ciudades de su imperio. La gran mezquita de Djenné, considerada hoy uno de los edificios más importantes de la arquitectura africana, fue construida bajo su reinado. La mezquita de Sankore en Timbuktu, que se convirtió en el centro de la Universidad de Sankore, una de las primeras universidades del mundo, también fue desarrollada durante su época. En su punto máximo, la Universidad de Sankore tenía más de 25.000 estudiantes, más que muchas universidades europeas tienen hoy. Atraía a académicos de todo el mundo islámico, matemáticos, astrónomos, filósofos, juristas. Timbuktu se convirtió en el equivalente medieval de lo que Oxford o Harvard representan hoy. Y todo eso fue posible porque un solo hombre decidió que su riqueza no era solo para él. Mansa Musa gobernó 25 años. En ese tiempo, expandió el territorio de su imperio, estabilizó su economía, construyó infraestructura que duró siglos, y posicionó a Mali como una de las civilizaciones más avanzadas del mundo medieval. Cuando murió alrededor de 1337, dejó un imperio en su punto más alto. Una biblioteca de manuscritos en Timbuktu que contenía más de 1.000.000 de textos, muchos de los cuales todavía existen hoy. No dejó solo dinero, dejó conocimiento. Y el conocimiento duró mucho más que el oro. Y con eso llegamos al final de la historia de Mansa Musa, el hombre más rico que jamás existió. Un emperador africano del siglo XIV
que controlaba la mitad del oro del mundo, que cruzó medio planeta en una caravana de 60.000 personas, que destruyó la economía de El Cairo simplemente siendo demasiado generoso, que construyó universidades cuando Europa vivía en la oscuridad medieval, y cuya fortuna hace que Elon Musk, Jeff Bezos y todos los billonarios modernos juntos parezcan pequeños, y sin embargo, casi nadie lo conoce. ¿Por qué? Esa es la pregunta que deberías hacerte hoy. Porque la respuesta dice mucho sobre qué historias decide contar el mundo, y cuáles decide silenciar. La historia de Mansa Musa no es solo la historia de un hombre rico, es la historia de una civilización entera que fue deliberadamente borrada de la memoria colectiva del mundo occidental, de un continente cuya grandeza fue ignorada por siglos para justificar narrativas que convenían a otros. El hombre más rico de la historia era africano, gobernaba uno de los imperios más avanzados del mundo medieval, y construyó universidades mientras otros construían cadenas. Eso es lo que nadie te enseñó en la escuela. ¿Conocías la historia de Mansa Musa antes de este video? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa saber cuántos de ustedes ya sabían quién era. Suscríbete, porque cada semana traemos historias de poder, dinero y grandeza que el mundo prefiere que no conozcas. Hasta la próxima.